Donde estés, estamos contigo. Lancelot Radio, la radio de todos. Bueno, pues comienza el Café de Periodistas de hoy viernes. Como saben, dentro de escasamente 20 minutos empieza la segunda parte, que es el debate de los políticos, el debate de los viernes. Vamos a presentar, para hacer un pequeño resumen rápido de la actualidad informativa de hoy, con Sara González, redactora y reportera de Lancelot Televisión. Buenas tardes, Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Pues ¿Mucho trabajo hoy? Mucho trabajo y mucho calor, ¿eh? Me en imagino. La calle, en la Calima. ¿Hoy estuviste por Teguise? Hoy estuve en Porteguise, ya les adelantaré que se celebra el 40 aniversario del Mercadillo, así que vamos a ver qué hemos podido ver. Este domingo creo que hay algo especial, ¿no? Sí, en la Plaza de la Constitución van a ser varias actividades y también hemos podido hablar con la alcaldesa, con el presidente del Cabildo, que fue alcalde del municipio, también con antiguos alcaldes. Con antiguos alcaldes, entre ellos me imagino que estaba ahí Dimas Martín. Buenas tardes, Andrés Martínón, ¿cómo estás, Andrés? Buenas tardes, Jorge, todo bien, muy bien. Bueno, digo lo del Mercadillo, Andrés, porque efectivamente estaban varios exalcaldes, entre ellos me dicen que Dimas Martín, no sé si estaría también Juan Pedro sí, Hernández, que era Juan del Pedro, PIL también. fue Osvaldo también. Que fue Sí, el que sustituyó, Osvaldo, Juan Pedro fue el que sustituyó a Dimas Martín. Sí. Después creo que estuvo de Sí. alcalde el hijo del propio Dimas, ¿no? Llegó a ser alcalde también. Y no sé quién más estaría por Osvaldo. allí. Osvaldo, claro. Y Olivia. Osvaldo Y Olivia. Que son los 5 alcaldes que han pasado Sí. en los últimos años. Luego estaban también por otros Teguise. representantes políticos del municipio. Otros municipios. Bueno, queríamos ver imágenes precisamente, pero me dice que después en 5 o 10 minutos ya lo tienen preparado. Por cierto, Andrés, creo que se ha aclarado algo, todavía no, del drama de esta ocurrido en Gran Canaria, en una casa de ocupa, un fumadero, donde finalmente resultaba herida de gravedad, en estado crítico, fue transportada por las quemaduras, casi más del 90% de su cuerpo, en este caso a Nuestra Señora del Rocío, el hospital de Sevilla, que es un hospital de los mejores de Europa, en tratamiento. En unidad de quemados, ¿no? Y bueno, la última noticia que leí era que, bueno, que por lo menos no ha empeorado, que ya es un tema importantísimo a la hora de ver si finalmente salva la vida. Sí, ¿no? Eso ocurrió en Gran Canaria, en la Gran Canaria, zona en el barrio de la Isleta. De la Isleta. Sí, ahora no recuerdo la calle Risco creo que era, pero... El problema de las casas viejas y abandonadas también generan este tipo de cosas. Sí, no solo pasa aquí en Arrecife, Lanzarote. ¿no? Sí, bueno, una noticia que ha llamado la atención, ya ha declarado en este caso el presunto incendiario, por decirlo de una manera, o el presunto agresor, sobre todo, de esa joven de 17 años. Él creo que ha dicho que ha sido un accidente, que lo considera un accidente, que estaban fumando, y que en el colchón y que ella se quemó. Parece complicado, ¿no? Que se queme un 95% del cuerpo de esa manera. Y por otro lado también se ha aclarado también que ella no se haya levantado, ¿no? Sí, ¿no? Y que sí estaban los dos y no lo pero sé. bueno, en un 95%. pero puede ser que se haya quedado dormido y se haya quedado... Ya, sí, no en fin, no se sabe. Claro. Ahora la Guardia Civil están bien abriendo, claro, tienen que abrir muchas vías de investigación y una es que pudo ser un accidente también. Claro. No se sabe, sinceramente, solo lo saben ellos. Sí, de momento solo lo saben eso digo, ellos. eso es lo que ha declarado, también que se confirma que no eran pareja. Va a por ser eso, fundamental cuando esta mujer se recupere, que finalmente esperemos que se recupere y pueda hablar. sí, bueno, de hecho creo que lo poco que pudo decir antes de tal, lo señaló él como que había sido... Que había tirado un papel con fuego. Sí. Y en este caso también eso, que se constata que no es pareja, que al no ser pareja tampoco tiene por qué intervenir en un juzgado de violencia de género y claro, también es decir, si no sé, en el escaso tiempo que se llevaba, por eso había una serie de contradicciones también, las prisas de dar la información pues se ha matizado un poco más según se ha ido sabiendo y según ha ido declarando los protagonistas, principalmente el agresor. Bueno, cambiando, pero también siguiendo con el tema de seguridad, hoy precisamente se presentaba en la delegación del gobierno de Lanzarote a los 20 nuevos guardias civiles. Ya se había presentado, creo que antes, con el anterior, la Policía Nacional que venía en prácticas, ahora son guardias civiles. 18 que venían en práctica, más uno que creo que finalmente Sí. eran 18, pero al final se convirtieron en 19 en práctica, que van Eso a es estar durante Policía un año. Nacional. Policía Nacional, por eso. Y ahora se ha presentado también los guardias civiles que van a estar también en prácticas en toda la isla durante 40 semanas. Y bueno, pues... que sustituye a otro que 20 estaban en práctica. que estaban en práctica, es decir, que eso vienen 20 y se van 20,
Pero bueno, por lo menos... O no se van, después piden ellos destino. Sí, y ellos puede piden destino pedir cuando Lanzarote. termina, pueden pedir Lanzarote, Sí. si hay vacante, pues se les coge. Pero ciertamente en el caso de la policía, ahí estamos viendo al delegado, bueno, al director insular de la Administración General del Estado, el socialista Pedro Viera, que viene a decir que, bueno, que ha mejorado un poco los ratios en el sentido de que ahora mismo podría, en policías nacionales, no en guardias civiles, pero en policías nacionales hay, no me quiero equivocar porque me he hecho unos líos, pero creo que son 12 más. Sí, los 12 los que se incorporarían este año porque han finalizado las prácticas lo que fue el año pasado, el curso pasado, no sé exactamente cómo ellos lo denominan. Y a ellos, pues, los nuevos que están en prácticas, que van a seguir y velando por esa seguridad. Hay que ver si van para Arrecife, van para el aeropuerto, que ese es el conflicto que hay. Ahora se redistribuyen. Vamos a ver lo que dijo Pedro Viera. Sí, en total, digamos que hay un concurso general de mérito, digamos que salieron 11 agentes salieron 9 agentes del Aire de Lanzarote, entraron 11, con lo cual el balance es positivo de 2 agentes de Policía Nacional, más los 11 nuevos agentes de Policía Nacional que se incorporaron a la plantilla como de nuevo ingreso, proveniente de su formación como policías nacionales en práctica. En total hace 13 agentes que se ha incrementado la plantilla de Policía Nacional en Arrecife. Van a estar en los distintos puestos de la Guardia Civil, tanto en San Bartolomé como en Costa Teguise, en Tías y en Yaiza. Bueno, lo importante es que algo se ha mejorado. Eso no quiere decir que estos 13 nuevos que anunciaba el Pedro Viera, de esos 13 nuevos, digamos, que han ampliado la plantilla de la Policía Nacional, no quiere decir que los 13 vayan a estar fijos aquí, porque algunos pueden pedir comisión de servicio, algunos pueden pedir, en fin, cualquier cosa, y por lo tanto disminuir, pero también puede aumentar porque puede haber gente de otros sitios que quieran venir a Lanzarote. En fin, que vamos a ver, pero que se pueda estabilizar con 13 más, pues sería una noticia muy positiva la que podríamos vivir en los próximos meses si finalmente se cumple con lo que dice el director insular de la Administración General del Estado. Timanfaya, Andrés, creo que hemos hablado con el consejero de Transición Ecológica, el señor Zapata, que cree que la mejor solución, si no entiendo mal, es la apuesta por las lanzaderas para evitar las colas en la entrada del Taro de Tahiche. Sí, lo dijo ayer, hombre, dijo 2 cosas. Dijo que va a ayudar y que, como reconoce que hay un problema, tenemos un problema con las colas de tráfico, con las colas de coches en Timanfaya, entonces de las 2 opciones, una por la que parece que Ángel Vázquez y tal se está tirando más con lo de la cita previa, el orden según de reservas, con tus móviles o online, para ir ordenando, pero él decía que el gobierno de Canarias opta más por las guaguas lanzaderas, desde Mancha Blanca, desde Tinajo y desde Yaiza. Porque considera que hay un informe, el propio informe del Parque Nacional de Timanfaya, pues indicaba eso. Yo entiendo que es para también con las guaguas lanzaderas ya obliga a quitar vehículos, ¿no? Ya quita vehículos de por sí. De la otra manera los ordenas más en el horario, pero sí que van más coches, eso sí es evidente. Ahí están las 2. Yo creo que el Centro Turístico está organizando todo eso. Dice que hay una antena ya preparada. Ya... Sí, yo creo que el Centro Turístico ve muy complicado porque siempre que ha venido un consejero delegado, sea del PSOE, sea del PP de coalición, la realidad es que lo de la guagua lanzadera, por los informes técnicos internos que tienen, no lo ven muy viable, en el sentido de que consideran que va a ser más problemático, va a generar menos ingresos. Y estamos hablando del principal centro turístico, que es el que genera prácticamente el beneficio que dan los centros turísticos, lo da en el 50-60% las montañas del fuego, de los 7. Sí. Los otros incluso, muchos de ellos dan pérdida, como es el caso del castillo, el caso del monumento, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, insisto, en este sentido, el señor Zapata, que es el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, nos mostraba su opinión. Nosotros lo que decimos es que vamos a seguir ahí, tendiendo la mano, colaborando, incluso si es necesario financieramente ayudarlos a tomar decisiones para una cita previa, aunque nosotros entendemos que la medida óptima tiene que ser a través de guaguas lanzaderas desde Yaiza o Tinajo, como el propio director también avala en sus diferentes informes. Bueno, pues lo dicho, esto es un tema que
recurrente. Por suerte, al menos este medio de comunicación no ha recibido, Andrés, como en otros años, el tema de cola. Fue solamente a principios de julio, ¿no?, cuando empezamos a recibir esa... Sí, hubo unas imágenes, pero la verdad que... Creo que son estas, si no me equivoco. No, y además que en otras ocasiones, recuerdo... Pero fue porque se rompió, hay que decir que ahí fue, aparte de que venían muchos coches y tal, fue que se rompió el sistema de las tarjetas para poder pagar. Los datáfonos no funcionaban, no funcionaba la wifi, y eso provocó un caos total, ¿no? Pero bueno, es un tema, de momento, según nos dicen de los centros puntual, que ahora las esperas están siendo en el momento peor de 15-20 minutos, que bueno, es una espera razonable. No, y que además decía, lo que decías tú, otros años nos llegaban vídeos día tras día, y es más, nos daba tiempo a nosotros ir al día siguiente y digo, tranquilo que va a haber cola, claro, que las vamos a grabar, y las grabábamos nosotros mismos a esa hora, ¿no?, de las 10 y las 12. Claro, porque yo digo, ¿por qué no se refuerza el número de trabajadores para que en verano haya más personas? Pero dicen que hasta que no se arregle el tema de Internet, es decir, de la cobertura, pues estamos con el mismo problema. Bueno, por cierto, que la calle Real, por lo visto, cada vez huele mejor, Sara. Eso dicen. Yo creo que es una deuda que había. Yo me acuerdo de pequeña de ir y veía perfumerías por todos lados, droguerías con sus cremas y todo, y está volviendo. Está volviendo. Ahora, Está ¿cuánta bueno, perfumería hay? Pero lo de huele mal es una metáfora. Claro, esta noticia viene dada, porque tú ya la has dado por hecho, pero si no lo sabe la gente, que Primor es una marca mundialmente conocida, es como una especie de low cost, aunque también Druni lo es. Y de hecho, la noticia también es un poco... el compañero lo enfocó por cuándo va a ser, porque genera mucha curiosidad y mucha expectación el tema de cuándo abren las grandes superficies, o en este caso, establecimientos comerciales. Lo que sí... ahí está Sam, está Druni, está Dalia. Y no sé si me dejo alguna más. Y ahora Primor. Entonces, por ahí lo que estabas tú diciendo, una calle muy perfumada o una calle... Que huele bien. Sí, sí. Hombre, yo me alegro porque la calle Real, la verdad que antiguamente, estoy hablando de los años 90, incluso hasta ya finales de los 2000, era el gran polo de atracción comercial de Lanzarote. Después ya nacieron los centros comerciales, el Dayland, nació el Biosfera en Puerto del Carmen, y ahora con el Open Mall. Pues evidentemente ha sufrido una caída. No por el Open Mall, y hay que decirlo, ya antes del Open Mall ya había caído comercialmente Arrecife en general, ¿no? Hombre, sí hubo algunas marcas que se fueron allí. Sara, claro, por ejemplo, que estaba haciendo de locomotora también un poco, pues ya se fue para allá. Entonces la verdad que estaban cerrando varias, y bueno, y la llegada, ya digo, aunque sean perfumerías, también son franquicias, tienen potencia... No, y poco a poco, oye, las sinergias siempre que sean positivas, lo que conduce a una sinergia positiva es que va a seguir incrementándose. Otra gente empieza a plantearse, gente que ya no se planteaba ir a la calle Real, dirá, oye, pues mira, esto a lo mejor puede ser factible, porque cuando terminen la obra famosa, que vamos a ver si es verdad que la cometen en este mandato, yo creo que va a ser imposible, pero era una idea del Ayuntamiento de Arrecife, de conectar lo que es Valterra y la calle, la parte también que da Altavista, esas dos accesos que vienen a la calle Real, a las 4 esquinas, para entenderlo. Si se hace una intervención urbana, una especie de bulevar, que pueda la gente bajar caminando y subir, unos que quieran ir hacia el centro comercial y otros que quieran del centro comercial bajar hacia Arrecife, pues yo creo que puede ser pueden verse beneficiados, ¿no? Sí. Ambos negocios, digamos, ambos polos. Sí, no, porque además uno tenía la concepción antes de que la calle Real y el Open Mall, o vamos a decir lo que era Garavilla, estaban lejísimos. Y es la unión es la calle León y Castillo en un tramo. Es verdad que es una subida, entonces es un poco incómoda, y es verdad que es bastante poco agradecida a la vista. Ahora tal y como está, sí, pero si ahí se hace una intervención urbana, poniendo banquitos, poniendo zonas de sombra, poniendo árboles y tal, yo creo que puede ser de cara al futuro, no estoy hablando ahora para el próximo año, pero para dentro de 2 o 3 años podría ser. Y la oferta y demanda también hará que algunos decidan poner sus establecimientos comerciales ahí, de tal manera que también vaya siendo curioso, que tú puedas ir viendo escaparates, y porque ahora será más barato que en el caso de que triunfara ese bulevar, y al final acabaría siendo los alquileres más caros si funciona la oferta y la demanda. Pues vamos a ver si empieza a animarse la calle Real. Por cierto, Lancelot Televisión, digo para aquellos devotos de la Virgen del Carmen, va a retransmitir en directo, y creo que es la primera vez que ocurre,
creo que es la primera vez que ocurre, no solo en nuestra televisión, sino yo creo que es la primera vez que ocurre en la historia de Playa Blanca. Vamos a retransmitir lo que era, esto fue de otra edición, la bajada de la Virgen Marítima, en este caso la procesión marítima de Playa Blanca. Sí, hay varias. Bueno, Sara, vas a estar tú, no sé si... ¿Tú vas a estar, Sara? Sí. ¿Y vas a llevar bañador? Yo Digo, porque creo que hay el que recibir a bañador la en Virgen. ese momento, el protagonismo lo tiene que llevar la Virgen. Yo ayer estuve ahí Pero en esa playa precisamente, porque también hay que darle el agradecimiento, en este caso, a Juan el Majorero, Brisa Marina, el restaurante famoso de Playa Blanca, uno de los más conocidos de esa zona, y que además ofrece una gastronomía estupenda, ¿no? Bueno, y nos ha prestado, en este caso, la parte de arriba. Ahí estamos viendo el Brisa Marina en el fondo, pues la parte de arriba para que se pueda hacer la retransmisión en directo. que será a las 12, si no me equivoco. De 12 a 2 creo que es la retransmisión, y habrá una redifusión el mismo domingo a las 10 o 10 y media de la noche, la redifusión. Justo después de la procesión marítima de Valterra. Es verdad. Que nos cuadra también. Bueno, ya me dicen que han llegado por fin. Oye, las cosas aquí van despacio, como en Palacio, pero lo importante es que llegan. Y llegó tu crónica, Sara, en este caso del mercadillo de Teguise. Esta mañana se celebró el acto institucional que reunió a antiguos alcaldes del municipio con la actual alcaldesa de Teguise, que unidos celebraron los 40 años del mercadillo en la Casa Museo del Timple. Donde se reconoce la labor de todos los alcaldes que han pasado por el Ayuntamiento de Teguise, desde el primero que tuvo esa iniciativa, también en nombre de Matías, a la familia de Matías Curbelo, que fue un referente en el mercadillo de Teguise, fue de quien partió la idea y quien empezó a trabajar para montar este mercadillo de Teguise de la mano de Dimas Martín, y luego por todos los alcaldes que han estado y también a los concejales y concejalas que han estado al frente de este departamento. Al final esto es un homenaje para todos. En el año 73, por ahí, 73, 75, que fue la crisis del petróleo, donde los aviones se paraban en los aeropuertos porque no había combustible, yo estaba en Ámsterdam y me metieron por la noche allí en un hotel que no sabía dónde estaba, y por la mañana cuando me levanté me encontré con un mercadillo espectacular en los canales. Y aquella idea se me quedó en la cabeza. Con Carlos, que después él también ya venía de ese mundillo, me entusiasmó y de ahí surgió el mercadillo, que inicialmente fueron 10 o 15 puestos y mire la evolución que ha habido hasta ahora, ¿no? Y bueno, pues ahí trabajando con todo el equipo que estaba al frente del mismo, fue una gran iniciativa, sin duda, como ha quedado manifestado aquí esta tarde, hoy día por parte de Carlos y por parte de Dimas también, que fue el impulsor del mismo, y a mí me tocó continuar por esa labor, quizás trabajar ya más en la parte normativa, porque adolecíamos de lo que era la ordenanza que regulaba todos los puestos, y eso me correspondió a mí hacerlo, trabajar en todo lo que es las calles en las que se encontraban ubicados, la dimensión de los mismos. Recuerdo la época post-COVID, como teníamos que estar pegando tiros en la frente para no cerrar y que el mercadillo fuera un desahogo para la familia Lanzarote y sobre todo a quien realmente sufre las condiciones atmosféricas del domingo tras domingo, que es a los puestos, ¿no? 350 puestos han dado contenido y han dado temática a esta joya a la corona. Y hablar del mercadillo de Teguise es hablar de medalla de oro del turismo y numerosos reconocimientos, pero creo que es hablar, lo decía antes, ¿no?, de una biblioteca que está expuesta al aire libre. Cada calle tiene un contenido, tiene un mensaje que lanzar a la sociedad, pero el mensaje que ahora ya hablo como presidente es claro, ¿no? Hay que mantener la seña identitaria de Canarias, la artesanía, el bagaje cultural. En este acto se proyectó un emotivo vídeo recordando la historia y trayectoria del mercadillo, y asimismo el domingo 20 de julio se desarrollarán varias actividades en la Plaza de la Constitución. Bueno, pues ya lo sabe, el 27, domingo, inauguración... El 20. El 20, perdón. En este caso es el acto oficial, digamos, sí, de la conmemoración del 40 aniversario, y va a haber actos especiales a partir de las 12 del mediodía, ¿me dijeron, o antes? Sí, por ahí, desde que empiece el mercadillo ya. Bueno, el mercadillo empieza creo que a partir de las 10 y media, 11. Pero eso es muy temprano, Jorge. Ya, eso es muy temprano, pero la gente de Lanzarote normalmente... de la procesión marítima. Normalmente suele ir a partir de las 12, ¿no? Es cuando más suele ir la gente, a partir de las 12, 12 y media, cuando también ya empieza también a desalojarse los turistas que empiezan a abandonar en guagua, los que han ido a primera hora de la mañana. Jorge, y decirte que dime. también estuvieron una chica y un chico cantando allí en el acto, que si lo quieren ver lo pueden ver en el Instagram de Lancelot Medios, vale.
que ahí lo tienen para la gente. Pues nada, y me alegro haber visto allí pues todo a Juan Pedro Hernández, que fue muchos años alcalde de Teguise, también fue senador, a Dimas Martín, que también fue senador, fue presidente del Cabildo, fue diputado y fue también alcalde de Teguise muchos años. Fue un poco el hombre que, digamos, no que puso el mapa a Teguise, pero sí es verdad que en el mapa de Canarias y de Lanzarote, pero sí es verdad que era noticia siempre, para lo bueno y para lo malo. Andrés, nos tenemos que ir. Pues nos vamos. ¿Por qué? Porque ahora viene, ¿sabe quién? El debate, el gran debate político. Echede Eugenio, Nova Kirkpatrick, en este caso Antonio Morales de Tinajo, y también está con nosotros Nacho Herrera por el Partido Popular. Donde estés, estamos contigo. Lancelot Radio, la radio de todos. Cada uno tiene su verano con sus imprescindibles. ¿Cuál es el tuyo? McDonald's presenta Los imprescindibles del verano, junto a Ana Mena. Descubre el nuevo menú relax de McDonald's by Ana Mena. McPollo con bacon y queso, McNuggets con salsa búfalo, patatas y Coca-Cola cero. ¿Conoces una buena ferretería? Tools Lanzarote, en Arrecife. ¿Dónde está eso? En Argana, donde está Industrias Rosas. Perdona, ¿cómo va a estar Tools? Donde está Industrias Rosas y donde está Industrias Rosas está Industrias Rosas. No sé qué decirte, es un truco de magia extraordinario. Una distorsión espaciotemporal excepcional. Una movida que flipa. Como las ofertas de Tools Lanzarote. Encuentra cualquier herramienta que necesites para la construcción o reformar tu hogar en el mismo lugar donde está Industrias Rosas. Tu solución es Tools, calle Iguazú 5. En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra, y es la base de nuestra misión, mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú. Nos informan de un avistamiento en nuestras islas. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son ofertas que vuelan. Solo hasta el 21 de julio papas a 93 céntimos el kilo, jamón Altos de Iberia a 16,95 y pizzas Campofrío a 1,95 euros. Y Pardino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online. ¿Necesitas una grúa? Click Asistencia realiza los siguientes trabajos: traslado de flotas de vehículos, asistencia en carretera, transporte de motocicletas, turismos, vehículos industriales, maquinaria y embarcaciones. Presta el servicio en toda la isla 24 horas al día. Llama al teléfono 654-648-469. Click Asistencia. ¿Te hace falta una grúa? Cada verano su historia, su tono, pero hay algo que siempre se siente en el fondo. Sabe a calor, a plan improvisado, sabe a McDonald's presenta Los imprescindibles del verano, junto a Plex. Prueba el nuevo menú viajero de McDonald's by Plex. CBO con sazonado roso, patatas, Coca-Cola cero y mini McFlurry de pistacho. Llega a Spar Lanzarote Fresh to Go, la comida casera que te ahorra tiempo. Paella, croquetas, ensaladas, platos elaborados en Canarias, sin aditivos y envasados al vacío para conservar todo su sabor. Pásate por la nueva zona Fresh to Go y saborea platos que saben a casa. Spar, siempre cerca de ti. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del Café de Periodistas de los viernes, como saben es el debate político. Vamos rápidamente con nuestro invitado, en este caso con Nova Kirkpatrick. Buenas tardes, del Partido Socialista, ¿cómo estás, Nova? Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo va el padre, Nova? Muy bien, Muy bien. también. Es una gran jugadora, ¿eh? Yo creo que jugaste al tenis también, ¿no? Muy chiquitita, muy chiquitita, un año practiqué, no, pues pero se te ve manera de jugadora de tenis. Gracias. Bueno, Nacho Herrero no ha jugado al tenis, creo, pero su hermano sí era un buen jugador, que en este caso era Chacho. Buenas tardes, Nacho. Hola, buenas tardes, Jorge. Viene por el Partido Popular, ¿cómo estamos? Es asesor, en este caso también abogado y asesor jurídico del Partido Popular en el Ayuntamiento de Arrecife. Antonio Morales, del Movimiento Renovador de Tinajo. Muy buenas tardes, don Antonio. Buenas tardes. Hacía tiempo que no lo veíamos por aquí. No es por nosotros, sino que usted no podía, ¿eh? Tienes razón, no podía. Bueno, y falta un cuarto, que casi siempre suele ocurrir, que llega un poco más tarde de lo habitual, que es el teniente alcalde de Arrecife, de Coalición Canaria, Echede Eugenio.
le tenemos que dar el tercer tirón de oreja de esta temporada. Ya saben que al cuarto aquí somos bastante generosos, es la expulsión. Bueno, Nova, uno de los temas que hemos traído a colación de este debate es precisamente el de una providencia, auto, que se conoció del Tribunal Supremo, rechazando las pretensiones, en este caso de los propietarios del islote del Francés, que pretendían de alguna manera que se calificara el suelo que estamos viendo en pantalla como suelo urbano consolidado, cosa que de momento está como sistema general, como suelo urbano no consolidado. En este tema, me imagino que el Partido Socialista estará contento. Absolutamente. Nosotros siempre hemos abogado para que el uso de ese solar fuese público. Ya lo que hemos conocido en estos días es en realidad una inadmisión del recurso de casación, de una sentencia que ya en febrero del 2024 se había pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a favor del ayuntamiento. La propiedad había interpuesto un recurso y el Supremo en este caso pues lo ha inadmitido y de esa manera la sentencia de febrero se queda firme, ¿no? Se queda firme corroborando y confirmando una vez más que el ayuntamiento tenía razón, que este suelo es urbano no consolidado y que en su momento todas las defensas que se había estado haciendo por parte del ayuntamiento, gracias también al hecho de que el Partido Socialista en su momento apartó Félix Camero de la defensa del ayuntamiento, poniendo una abogada que Felipe, poniendo una abogada que competentemente estuvo defendiendo los intereses de la ciudad, precisamente para que la ciudadanía de Arrecife no pagara por la indemnización, por la expropiación de ese solar. Como solicitaba la propiedad. Como solicitaba la propiedad, gracias a la compensación con otros solares, como está previsto por el plan vigente de Arrecife. Entonces, contentos, ahora se abre otro escenario, que es lo que a nosotros nos preocupa, que es lo que va a hacer el equipo redactor del nuevo plan supletorio con respecto a esta decisión del Supremo. Bueno, Nacho, como asesor jurídico también del Ayuntamiento, me imagino que estará un poco enterado de este tema. No sé qué pensará en fin, qué va a suponer, me refiero para Arrecife, porque mucha gente cree que ya Arrecife es dueño de ese terreno. ¿Eso es verdad? No, a día de hoy sigue siendo un suelo privado. Es verdad que está adscrito a dos planes parciales, la Bufona y Naos, y para que se adquiera el uso público de ese suelo se tienen que desarrollar los otros planes. Es decir, que para que el ayuntamiento sea propietario de los mismos, tendría que desarrollarse esos dos planes a los que está adscrito y luego darle esos terrenos previstos al propietario, ¿o no? Efectivamente. ¿Sí? Sí, sí. ¿Es así? Entonces tampoco se ha ganado tanto. Bueno, hombre, se ha ganado en el sentido de que lo que ha venido a decir el Tribunal Superior de Justicia ya el año pasado son dos cosas. Una es que el Ayuntamiento defendía el carácter urbanizable de ese suelo y ellos entendían en un momento dado que era urbano, está dentro de la trama urbana, pero es verdad que no tenía todos los sistemas y por tanto es un suelo urbano no consolidado. Y por otro lado lo que viene a decir es decir, que pierde valor. Pierde valor. Y lo que viene a decir luego esa sentencia también es que en su día, cuando se adscriben al sistema general, ese suelo era urbanizable y en aquel momento estaba bien hecho. Y por tanto no se cierra la vía de la expropiación. Vale. Entonces, que estaba abierta hasta ahora. Que estaba abierta hasta ahora. Bueno, la propiedad entendía que estaba abierta porque entendía que no se podía, que no estaba bien hecha esa Es decir, que no se podía nombrarle esos terrenos como sistema general para que lo entienda todo el mundo si no se los expropiaba. Efectivamente. Y pedían 200 millones de euros por esos terrenos. Antonio, bueno, esto es un tema recurrente, llevábamos no sé cuántos años, yo desde que soy pequeñito y empecé en esta profesión ya hablábamos del islote del Francés, distintas teorías, pero lo cierto es que parece que finalmente puede favorecer estos pleitos últimos al ayuntamiento y al interés general, no al privado que precisamente han recibido un duro palo, vamos. Claro, yo creo que esto vale para dos cosas. La primera es para aprender de los errores
y que no se vaya tanto en el tiempo este tipo de cuestiones, muchas veces por mala o por no hacer las cosas bien desde la administración, que por lo que he escuchado en muchas ocasiones ha habido años o legislaturas donde parece ser que no se ha actuado correctamente o como se tiene que haber actuado. Y en segundo lugar, hombre, los propietarios, el que tiene una propiedad es propietario de esa propiedad, evidentemente, y pareciera que tampoco se puede dar a entender que aquel que tenga una propiedad va y se le quita o se expropia. Lo que yo creo que sí gana Recife y Lanzarote, porque no debe ser la capital de la isla y donde pues todos pasamos un rato más o menos, es que en esa zona de punta a punta que no haya ningún tipo de construcción que no sea pública y que quite vistas al mar, como solemos decir normalmente. Por ese lado, en la parte que me toca, yo me alegro. Pero algo habrá que hacer. De todas maneras, ya se incorpora el teniente alcalde de Arrecife, de Coalición Canaria, Yede Eugenio, buenas tardes. Buenas tardes. Y disculpe porque usted llegó un poco tarde. No disculpen ustedes, pero los viernes son días muy complicados para los que tenemos la responsabilidad de la concejalía de fiesta, porque casi siempre tenemos algo el fin de semana. Ya le hemos enseñado la tarjeta morada, ya le falta poco para la roja. Don Ejedei, finalmente, bueno, ya lo explicaba el otro día aquí también el concejal suyo de urbanismo, el señor Mació Cabrera, pero sin duda es una buena noticia para el interés general, para el interés público. Pero mucha gente se pregunta un poco, ¿para qué? ¿Ahora qué? ¿Qué va a hacer el ayuntamiento con esto? Porque ya tenemos una sentencia favorable para el ayuntamiento, ahí se va a poder hacer algo, el ayuntamiento puede hacer algo, tiene que comprarlo en cualquier caso. A ver, yo entiendo que son expedientes y asuntos bastante complejos para que lo entendamos de una forma sencilla, pero por poner un blanco sobre negro determinadas cosas. Es decir, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con el solar de Ginori, hemos visto como cuando el ayuntamiento mantiene en un procedimiento judicial una posición activa de defender los intereses generales, las cosas llegan a puerto. Es decir, de las pretensiones de expropiación de la propiedad por 200 millones de euros, considerando que aquello era un suelo urbano consolidado, pues vemos cómo cuando el ayuntamiento hace sus deberes, vía planeamiento, vía informes, vía posicionamiento de los procedimientos, ahí además la propia sentencia del TSJ aplaudía la labor activa que tuvo la arquitecta municipal en todo el procedimiento, sus declaraciones, cómo justificó y demás, pues hemos pasado de las pretensiones de un suelo urbano consolidado con el coste que tiene un suelo urbano consolidado en primera línea del mar, en una ciudad como Arrecife, etcétera, 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 lo tasaban, lo valoraba la propiedad en 200 millones de euros, a que aquello se considere ya por sentencia firme, porque el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación de la propiedad, un suelo urbano no consolidado, con lo que eso ya reduce las cantidades de las que estamos hablando, por así decirlo, en intención del ayuntamiento de hacerse con esa pieza de suelo. En su momento, la figura por la que se obtenía ese suelo era una ascripción de suelo, como bien decía Nacho, y creo que también lo decía la compañera del Partido Socialista en la adaptación básica del 2004, era a través de ascripciones de suelo, que es una figura urbanística que es un tanto obsoleta y que da mucha ineficacia al planeamiento a que no solo ese suelo no se desarrolle, sino no se desarrollen otros 3 suelos. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho la sentencia? Oye, no hay un derecho expropiatorio, porque la ascripción del plan del 2004 está bien hecha y además, puestos a valorar este suelo, lo tiene usted que valorar como un suelo urbano no consolidado. Sobre ese suelo hay otro procedimiento muy importante, que es el litigio que tiene la propiedad con Costa acerca del deslinde marítimo terrestre para saber si los derechos urbanísticos que tiene allí son el de una gran parcela en dominio público o el de dominio público con zona de servidumbre o pocos derechos urbanísticos, porque tal. Cuando se dirima ese procedimiento, pues aún puede bajar muchísimo más el posible valor de ese suelo. Y en este momento yo creo que el ayuntamiento vuelve a tener que tener una posición activa, porque yo creo que esa es una pieza estratégica de suelo para la ciudad, para el desarrollo de la ciudad, para el desarrollo de una ciudad que quiere mirar al mar, que quiere fomentar la empleabilidad y su economía azul, etcétera, etcétera. Entonces, es el momento de que el ayuntamiento tome determinaciones con respecto a ese suelo. Oye, ¿cómo vamos a obtener ese suelo que tiene un valor de suelo urbano no consolidado? Pues
pues una de dos, o hacemos una tasación, vemos el precio y vemos si conviene comprarlo, o de los suelos que obtengamos, porque en el nuevo plan general ya no hay adscripciones, de los suelos que obtengamos, de los planes parciales, que ahora sí se van a desarrollar porque no están pendientes de otros suelos, sino dependen de sí mismos, pues por así decirlo, hacemos permutas de suelo, decir, oye, con la propiedad tenemos estos suelos que han pasado a ser municipales, de los porcentajes que están obligados los propietarios a dar al ayuntamiento, a hacer permutas de suelo. Es decir, pero de momento habrá que esperar a lo que diga Claro, porque Costa primero para saber, porque yo el creo valor va a variar mucho. Bueno, depende cómo vaya, porque al final estamos hablando de una negociación, es decir, y cuando hay incertidumbre a veces conviene más negociar, no sé si me explico. Es decir, porque puede ser que el juzgado le dé la razón al propietario y siempre para los usos permitidos por costas en zona de servidumbre y dominio público el límite sea menor y por tanto tiene más aprovechamiento, o que no se la dé y que el aprovechamiento sea menor. Si el ayuntamiento finalmente fuera propietario por un sistema o por otro de esos suelos, también estaría interesado en tener mayor aprovechamiento para disfrute público, pero mayor aprovechamiento. Entonces, yo creo que estamos en un momento en el que a todas las partes les interesa sentarse a llegar a un buen acuerdo. ¿Y el ayuntamiento, la propiedad después de esta sentencia se ha puesto en contacto con el ayuntamiento? No, recibimos, no es una sentencia, es una providencia que rechaza, inadmite el recurso y lo recibimos ayer. Lo que sí habría que preguntarse qué es lo que realmente se va a hacer, porque lo que no se entiende es que si tenemos eso, nosotros, el Partido Socialista, ya habíamos avisado a la alcaldía y al grupo de gobierno de que se estaban quitando adscripciones del plan vigente sin esperar el éxito de este recurso, sobre todo teniendo una sentencia a favor del ayuntamiento. Y precisamente se habían contemplado estas adscripciones en la Bufona en Puerto Nao cara a ese solar, precisamente para que no le costara nada al vecino. Ahora, la sentencia del 2024, que es a favor del ayuntamiento, claramente dice que como ya se está contemplando estas adscripciones, no cabe la indemnización. Entonces, lo que no se entiende es por qué en el nuevo plan supletorio se van quitando las adscripciones que hubiesen permitido el uso público del islote del Francés sin coste alguno para la ciudadanía, y ahora se hable de comprar el islote del Francés cuando ya tenemos una sentencia a nuestro favor. Pero, es decir, estamos yendo en contra de la sentencia del 2024, perdóname, Chedey, la sentencia del... malinterpretando. No estoy interpretando nada, es muy sencillo. Aquí tenemos la sentencia y eso no lo estoy interpretando, no lo estoy interpretando. Hicimos mucho porque, como decía antes, tú llegaste tarde, en su momento fue precisamente el Partido Socialista que no solo contempló estas adscripciones en el plan general del 91, sino que se activó de forma muy importante con el tema de la defensa de estas Es decir, que para entenderlo, Nova, el PSOE es partidario que se siga adscribiendo. El sistema de adscripciones en general podríamos, y eso lo estuvimos hablando en el pleno también de presentación, crear adscripciones, podríamos estar de acuerdo que es un sistema obsoleto, pero es que en este caso específico supondría no tener que sacar dinero de las arcas municipales para poder, por mucho que se negocie, la ciudadanía tiene que entender que en este momento, gracias al diseño del nuevo plan supletorio, nos estamos poniendo en la situación de tener que pagar menos de 200 millones, pero tenemos que pagar una vez más, viendo cómo van las negociaciones, pagar una vez más un suelo del islote del Francés. Y la sentencia lo dice claro, porque hay el artículo 137 que dice que el suelo destinado a sistemas generales se obtendrá mediante expropiación o ocupación directa cuando no se incluya o se adscriba al sector, ámbito o unidad de actuación, pero que en este caso sí estaba prevista una adscripción. Pero bueno, en cualquier caso, algo se le pagará, el terreno se le pagaría. Claro, pero es que ya estaba previsto. ¿Por qué ahora se quita del nuevo plan supletorio? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué se quita vamos esta a que responda precisamente miembros del grupo de gobierno. La respuesta se la va a dar, es muy clara. En la normativa actual, que es la ley del suelo, no se permite adscribir en un sistema general un suelo urbano a un suelo urbanizable. La Bufona y Naos son suelos urbanizables y este suelo, por sentencia, es un suelo urbano no consolidado. Por tanto, la normativa ahora no permite adscribir
a ningún suelo. Porque hay No una nueva permite. normativa que no existía antes. La ley del suelo. Ya, lo que ¿Qué? sí, pues sí podía Entonces- contemplar ascripciones de otro tipo de clasificación de No, la ley del suelo es muy permite- clara. La no ley se del permite suelo es escribir muy clara. suelos urbanos a suelos urbanizables. Entonces, Claro, es que por ley. urbano no, porque estaba previsto en la Bufona y Puerto Nao, pero eso no quita que tú puedas ascribir algo que sí no sea urbano y que le puedes dar por compensación. No, vamos a ver, No, lo que viene a decir la es que sentencia. no lo digo yo, lo dice la sentencia. Lo que lo viene a estoy decir la leyendo. sentencia, y lo he dicho creo en mi primera intervención, son dos cosas. Uno, que determina que en su día la adscripción al sistema general está bien hecho porque era un suelo urbanizable, ¿vale? Y entonces está bien hecho. Y por otro lado, que no se permite la expropiación. Bien, pero es que a la hora de hacer el documento supletorio, nosotros nos tenemos que adaptar a la ley en vigor, que es la ley del suelo. Y la ley del suelo está diciendo que los suelos urbanos no se pueden adscribir a suelos urbanizables. Punto. Por lo tanto, queda, es por ley. Es que no es una... Nacho, esta no sentencia es una... es de febrero del 2024, cuando la ley del suelo ya está vigente. Y en esta Pero es que el sentencia juez se dice no entra, claramente pero escucha, que es se que el puede... juez no entra en la ley del suelo. No, claro que no entra en la entra, ley del pero- suelo. Entra, vamos a ver, el juez lo que entra es en el petitum que le está haciendo la propiedad. Correcto. Y la propiedad lo que le está diciendo es, oiga, no vale este sistema general, esta adscripción. Y el juez le dice, sí, porque en el planeamiento en su día se permitían los suelos urbanizables adscribirlos al sistema general. No entra en la ley del suelo. Eso Claro lo que tiene no. que valorar, el equipo redactor del plan supletorio. Ahora, cuando tiene que sacar la normativa y decir qué ley aplico, la ley en vigor, que es la ley del suelo. Punto. Y la ley del suelo te dice que no Sí. puedes adscribir suelos urbanos, pero no te dice que no puedes adscribir. Bueno, yo ¿Verdad? entre la opinión de vamos Nova... a ver, te está diciendo No, no, claramente no es que una no se puede opinión, adscribir es la ley del un suelo. suelo urbano a un suelo urbanizable, pues Es vamos. que no, es Yo, que... si sí. me permite, Espera, porque Nova, creo para que que- no haya hablado su visión. No, es que no es mi visión, es una sentencia judicial. Tienen una mala no costumbre es en mi el PSOE de visión. interrumpir. No, Usted y tú está de dando- hablar demasiado. Usted está haciendo su No, interpretación de déjame. una sentencia. Y yo le explico. Y como bien está diciendo alguien que digo, que es jurista. Digo, ante la duda de si sabemos leer sentencias o no. Yo no, pero él sí es jurista. Y le está explicando que la ley del suelo actual, por la que se tiene que regir un nuevo documento de planeamiento, que no se ha puesto en cuestión en este procedimiento judicial que resuelven por sentencia. Es decir, este procedimiento judicial tiene dos vías. Primero, ¿cómo se categoriza ese suelo? Urbano, no consolidado, pese a las pretensiones de la propiedad, que yo creo que eso es lo importante para el ayuntamiento de esta sentencia. Es decir, le ha quitado de un plumazo un 400, un 500% del valor de ese suelo la sentencia al decir que no es un urbano consolidado. Y segundo, ¿cuál es la fórmula de obtención de ese suelo que quiere hacerse para uso público? ¿Cuáles son las fórmulas de obtención con la ley del suelo nuevo y un planeamiento nuevo que vamos a hacer? Una de dos, o usted se va porque el disparate de que con las adscripciones no le cuesta dinero al ayuntamiento son mentiras. Porque el suelo al que renuncias en nada. Claro. Cuando estaba el sistema y se permitía por la ley, el suelo al que renuncias allí, y allí tiene un valor económico Claro, para el es lo ayuntamiento que yo y es quería propiedad decir. del Claro. ayuntamiento. Es decir, no es que no nos cueste dinero, porque a lo mejor después cuando tengamos que hacer un colegio, o cuando tengamos que hacer un centro de salud, o cuando tengamos que hacer un nuevo ayuntamiento, o cuando tengamos que hacer un intercambiador de guaguas, tenemos que comprar suelo, porque el que nos daban el derecho que tenía el ayuntamiento sobre esos suelos, usted se lo quiere dar a la propiedad del islote. Entonces lo que estamos Pero hablando... que ya estaba previsto las que no estaba adscripciones. previsto, que estaba previsto ya en un estaba documento. ya estaba previsto, Nova, no me interrumpa tienes que usted, estar Nova. sacando más dinero. Nova, Ya, usted ya, ya ha dado termino. su opinión, ¿vale? En el plan general en vigor se permitían este tipo de adscripciones, sí, lo ha dicho la sentencia, estaba bien hecho en base a la ley que operaba en el año en el que se hizo el plan general, vale, eso está salvado. Ahora estamos en el año, eso es lo que pasa cuando ustedes se empeñan en no aprobar documentos de planeamiento, estamos en el año 2025 y nos tenemos que regir por las leyes del año 2025, que es la ley del suelo, que dice que no son adscribibles suelos urbanos con suelos urbanizables. Y eso lo dice la ley clara. Y si nosotros se nos ocurriera meter esas adscripciones que eran válidas en el 2004 en el documento 2025, vendría un juez y nos diría, tiren ustedes atrás el plan general porque no cumple con la ley del suelo. Esa es la realidad. Y para ejemplo, lo que les pasó a ustedes con el planeamiento en San Bartolomé, o lo que les pasó con el planeamiento en Yaiza que no fueron capaces de defender, o lo que les ha pasado con la moratoria, es decir, lecciones de moral la justa. Arrecife necesita suelo. Y necesita suelo, además, porque somos una ciudad que necesita crecer y que necesita tener expectativas de futuro, y necesita suelo que sea desarrollable. Esos sistemas obsoletos que ni se... ¿Sabe lo que pasa con las adscripciones? Que ni se ha desarrollado en 22 años que tiene la adaptación del plan general, ni se ha desarrollado el francés, ni se ha terminado de desarrollar la bufona, ni se ha desarrollado nada.
¿Por qué? Porque estás ligando intereses de distintos propietarios de suelo y en todos esos suelos tiene un derecho el Ayuntamiento de Arrecife. Entonces el Ayuntamiento ahora tiene la posibilidad de negociar con la propiedad y decir, a ver, este suelo es de uso público. Vamos a hablar. Económico, económico. Suelo, suelo. Pero el propietario tiene unos derechos que tú tendrás que compensar. Es que nadie con está dinero, negando los derechos del propietario, con HD. dinero. Estamos diciendo... No me interrumpas, no, por favor. Es que eso no es solo un monólogo, es una tertulia. Tú hablaste más tiempo que yo y yo no te interrumpí, pero es que yo quiero que la gente... Termina, cierra. Están cogiendo todos los libritos, todos están Venga, cogiendo el mismo termina. librito, pero da igual, yo voy a terminar mi planteamiento para que la gente me pueda entender. Entonces, ese derecho que tiene el propietario de ese suelo, el ayuntamiento tiene que compensárselo o con dinero o con suelo, que también es dinero, porque en Arrecife el suelo vale dinero. Entonces, si nosotros le damos al propietario del francés los 2 suelos a los que tenemos derecho, en los otros 2, que todavía podemos hacerlo aún sin adscripciones, porque ese suelo después se puede compensar, irnos a un intercambio de suelo en un documento público, no tendremos que sacar dinero de las cuentas del ayuntamiento, pero habremos perdido suelo para ejecutar futuras infraestructuras. Y yo creo, y esto es una posición política, que para eso estamos los políticos, que Arrecife tiene más dinero que suelo y que es mejor pagar por ese suelo. Esto es una opinión, ni siquiera consensuada, no sé cuál es la opinión de mi socio de gobierno, pero yo creo que Arrecife, que es verdad que tiene una economía boyante, es mejor que pague por ese suelo a que renunciemos a otro suelo que puede ser de interés para desarrollar infraestructuras públicas para nuestros vecinos. Yo creo que donde está la cuestión, no sé si así lo ves tú, Antonio, y para terminar con este tema, porque tengo otro, es que lo más importante es saber cuánto va a costar ese suelo al ayuntamiento. Claro, eso es lo primero. Ya sea pagado. Ahí es la especulación, ahí está la especulación. Ya sea pagando, ahí está. ya sea pagando con terreno, como ahí dices está tú, el negocio, o pero ya es que sea ya pagando estaba con previsto. dinero. Esos son ya opciones se políticas. estaba haciendo un planteamiento en contra de una sentencia que le daba la razón al ayuntamiento. Jorge, entonces, antes eso de es que, el Vamos tema. para que Antonio pueda hablar un poco. Antes de que Antonio intervenga una matización, es cierto que estamos, como ha dicho el HDI, pendientes de un proceso de servidumbres en ese islote, que yo jurídicamente entiendo que la propiedad lo va a tener muy complicado, porque a día de hoy Costas entiende que a la entrada en vigor de la ley de Costas del 88, los suelos urbanizables se les pone servidumbre de 100 metros. Para eso la propiedad tendría que mostrar que antes de la entrada en vigor de Costas ese suelo era urbano, para poner la servidumbre de 20. Están en ello. Pero lo tiene muy complicado porque quiero recordar que la sentencia que declara ese suelo urbano creo que es posterior a la ley de Costas, por tanto va a tener muy complicado. Y con eso va a jugar el ayuntamiento, me imagino, a la hora de pedir un Es que en ese momento los usos que se permitirán en ese suelo, aparte de que lo que es el suelo que le queda fuera de la servidumbre, estamos hablando ínfimo, sí, 2000 metros. El resto del suelo está sujeto a unos usos establecidos en la ley de Costas, que efectivamente hay hasta uso comercial, pero tiene que ser siempre con autorización de Costas. Sí, que serían concesiones administrativas en este caso. Sí, es decir, es que lo tiene muy complicada la propiedad. Sí. Antonio, por terminar, porque yo creo que este tema más o menos está claro la posición de Nova y está clara la posición... De Nova no. De Nova no, y el PSOE, bueno, cada uno interpreta... Yo simplemente cojo y leo la sentencia. Ya, pero que cada uno hace su interpretación. Yo creo que coinciden los dos. Es que la sentencia no se interpreta. Yo creo que la sentencia es bastante clara. Aquí hay una cosa yo creo que coinciden. Aquí lo que hay que valorar es cuánto hay que pagar al final. Aquí hay una cosa clara, aquí está el argumentario político y luego está lo que es un tema jurídico. Y lo llevo a cualquier parte. Una cosa es lo que diga, yo creo que lo que están explicando ellos, Ignacio es abogado, por lo tanto creo que no tiene que, y además se ve que ha estudiado el documento y tiene su lógica lo que está diciendo. No quiero decir que tenga razón, pero tiene su lógica y es, como la sentencia no entra en el fondo, solo ha dicho en qué situación se encuentra el suelo y si tiene razón la propiedad o no con la figura del suelo, ahora ya vamos a la parte de planeamiento, que es lo que están planteando ellos, y es, oye, dicen los técnicos, dice la ley, que esto tiene que ser así. Y yo siempre digo lo mismo, en este debate ya no es un tema político, esto es un tema jurídico, y si el PSOE así lo interprete, porque saque un informe jurídico, que dicen que efectivamente tiene que ser así, y se debate. Y no vamos el tema político es tomar la decisión de si eso se deja ahí abandonado, o una opinión correcta, se deja abandonado, o el ayuntamiento, como dice HD, que necesita terreno, pues compra ese terreno, ya sea con dinero, o con otro suelo. Esa es la parte política. De todas y la formas, parte técnica, si me a lo perdonan, mejor la solución es mixta, una parte se paga, otra parte se compensa. Pero eso es una decisión política. Eso es lo que me refiero, que esa es la decisión política. Y otro que quedará, hace una permuta. Pero lo que es la otra parte,
Si tiene encaje o no en el planeamiento es un tema estrictamente técnico. Eso sí. Y jurídico, es que eso no lleva más rollo. Hay que recordar que lo ha hecho una entidad que se llama Gesplan, que es una entidad pública y que está provista de los técnicos urbanísticos. No es la primera vez que le tiran abajo planes de Gesplan, bueno, perdona, pero vamos a ver. Esto no es una garantía. Me parece muy bien. Eso no es una garantía, si al final alguien recurre el plan supletorio, ya se verá si la ley del suelo se puede aplicar o no. Pero vamos a ver, Nova. Aquí hay una serie de profesionales. Por eso mismo, hay una serie de profesionales que están trabajando el documento que no intervienen, que no son del ayuntamiento, que son planificadores, que entienden que no se puede aplicar a día de hoy el suelo urbano con el suelo urbanizable porque la ley del suelo así lo impone. Que efectivamente lo llevan a los tribunales y se entiende otra cosa, muy bien, pues eso es la justicia, ¿no? Ya se verá si... Pero yo con la norma, los técnicos de Gesplan entienden que a día de hoy no se puede escribir, ya está, es que es así. Bueno, tenemos que cambiar de tema porque tenemos... De todas formas, digo, más allá del discurso, del debate jurídico, que yo creo que eso están los juristas para interpretarlo, vámonos al debate político de lo que es la pieza de suelo para arrecife. Es decir, estamos hablando hasta no hace tanto de la posibilidad de adquirir un suelo como el de Agramar para un recinto ferial, por poner un ejemplo. Y estábamos hablando de que la valoración económica que hay de ese suelo, que de ese sí está en torno a los, si no recuerdo mal, 14 millones de euros aquella pieza de suelo. Y estamos aquí ante una pieza de suelo que probablemente con las líneas de servidumbre que marca Costa y con esta sentencia pudiera tener un uso como el que se pretendía, por poner un ejemplo, como el que se pretendía para Agramar. Y que con los precios de mercado que tiene un suelo no urbanizable, que tiene la zona de servidumbre, que tiene la restricción que le puede hacer, las restricciones que le haga Costas a esos usos y demás, nos vayamos, yo qué sé, a 6, 5, 7 millones de euros para una pieza de suelo estratégica para la ciudad. Estoy hablando sin saber porque no hay tasación de ese suelo. Cuando hemos pagado por un suelo que es 4 veces menor, como el de Ginori, casi 30 millones de euros con intereses, y me están hablando de verdad de renunciar a tener otro suelo estratégico en Puerto Naos, en una zona industrial para un uso municipal que puede valer otros 15 o 20 millones de euros, otro suelo en La Bufona en primera línea. Es decir, vamos a sentarnos a ver con seriedad los números, pero no para... Es decir, la parte jurídica la definen los juristas y los jueces es cuando hay una diferencia jurídica. La parte política es hacia dónde queremos encaminar esta ciudad. ¿Qué queremos hacer con esos suelos? ¿Cuál es la mejor forma para los ciudadanos de obtenerla? Y lo que no se puede decir es que hay la opción de obtenerlo gratis o de obtenerlo pagando, porque esa no es verdad. Porque esos propietarios tienen un derecho, o se lo pagas en dinero o se lo pagas en suelo. Usted ha dicho renunciar. Nadie ha dicho renunciar a este terreno. Usted está diciendo siempre muy darles claro. el suelo, darles otros suelos que tenemos derecho en la ciudad, déselo. Lo que he planteado y lo he dicho muy claramente, el PSOE se alegra evidentemente de ese nuevo revés, por supuesto que sí, porque nosotros, el PSOE, ha estado combatiendo siempre, ha estado todo eso, no, mentira es usted. Si el mandato pasado, bajo la dirección del PP y yo no estaba, no se toma una decisión proactiva con este procedimiento, el PSOE no hubiera hecho nada. Como pasó con Felipe Camero, la defensa de este pleito ha sido precisamente el PSOE. Quien ha estado poniendo un abogado que finalmente ha ganado la sentencia ha sido el PSOE. Por lo tanto, no me vengas a decir. ¿Me deja usted la sentencia? No seas mentira. ¿Me deja usted la sentencia que no la tengo aquí? No te preocupes, es pública. No, pero si me la deja para rebatirle con el... Déjame leer una cosa. El procedimiento expropiatorio empezó en el anterior mandato estando de alcaldesa. Claro, y estaba con... Y la defensa de ese procedimiento expropiatorio se hizo no perdona. Empezó desde el 2016. Con un informe pericial de Amada Fontes. Desde el 2016. En los antecedentes de la sentencia lo dice. Antecedente primero de la sentencia. Antecedente primero. Había perdido mira la sentencia y dime cuándo empieza el pleito. Antecedente primero, léelo. Léelo, no hables de memoria, que te está fallando la memoria. Lee cuándo pone el procedimiento expropiatorio la propiedad, por favor. Esa expropiación fue forzosa, pero ¿quién perdió el primer pleito urbanístico? Este procedimiento. Ascolta. Mire, pero que lo tienes arriba, déjame la sentencia. Pero eso es la expropiación. Déjame la sentencia. Esta es la sentencia de recurso. Déjamelo un segundo, es pública. No, HD, escucha. Que no quiere, que está mintiendo y no quiere que se note. Tú estás perdiendo. Esta es la sentencia de febrero. No, léalo y me deja a mí como mentiroso. Fecha del procedimiento. Esa es la sentencia de expropiación. Que lea un procedimiento, la fecha. Que te estoy diciendo que esta es la sentencia de expropiación. Si no la lee, la mentira.
mentirosa es usted. No, mentiroso eres tú. Lea No la estamos, fecha, el lea la pleito, fecha, el lea pleito la no se fecha, ha empezado lea en la este fecha, momento. lea la fecha, lea la fecha, El lea la pleito fecha del lleva procedimiento. décadas por Venga, muchas venga, por aquí no se muchas está veces entendiendo que nada. repita. No seas mentirosa que está No, diciendo. mentiroso es por usted. favor, venga, Mentiroso es usted. Léela, Esta es léela la y última déjame como- léela y déjame como un mentiroso. Eres Léela, un mentiroso. léela, Eres un lee, mentiroso. El pleito lee, empezó ya lo ahora. hubieras leído. El pleito Ya empezó lo hubieras ahora. leído. El Lee, pleito empezó lee, Nova, ahora. lee. No se oye, le voy a Echedey, tener que el cortar. pleito Lee, empezó a los ahora. dos, le voy a tener que Echedey cortar. empezó ahora. léelo. ¿Cuándo Bueno, empieza el pleito? ¿Qué fecha pone el papel? No se le- ¿Cuándo empieza el ¿Qué fecha pleito? pone el papel de ¿Cuándo juzgado? empieza el pleito? No se le está escuchando a ninguno de los dos. ¿Cuándo empieza el pleito? Lo busco yo en el móvil. ¿Cuándo empieza el No, pleito? no se escucha a ninguno de los Eso dos. es la última sentencia. Bueno, estos días ha sido polémica la financiación que pretende negociar el gobierno de España con Cataluña, en este caso una negociación que se llama singular, donde Cataluña, pues, entre otras cosas, si termina a buen puerto las negociaciones que mantiene con el gobierno de España, Esquerra Republicana, pues terminaría teniendo su propia agencia tributaria y por lo tanto serían los que de alguna manera gestionarían esos dineros. Nova, en este caso, el Partido Socialista pues, ha recibido críticas del resto de comunidades que se sienten perjudicadas. El propio presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, decía que si esto termina bien para Cataluña, pues se va a ver perjudicada Canarias en 2.000 y pico millones de pesetas anuales en la financiación. Eso no es verdad. Es una mentira, una vez más, por parte de Coalición Canaria. Si estamos hablando de singularidad de la financiación autonómica, tenemos que hablar de Canarias. Canarias es la primera que tiene una financiación autonómica singular precisamente para compensar las características que tiene, el REF. entre otras cosas, el REF, precisamente el REF. El 85% del presupuesto de la Comunidad Canaria lo financia el Estado. Y en este caso tenemos un sistema de financiación autonómica caducado desde el 2014. Mariano Rajoy no fue capaz de reformarlo a pesar de tener la mayoría. Feijóo no se quiso sentar a negociarlo a pesar de haber sido invitado a hacerlo, y evidentemente la reforma del sistema de financiación hay que hacerla, y hay que hacerla, eso es un primer pasito, teniendo en cuenta lo que son las Pero ideas usted también. lo considera justo, que vamos, que Cataluña tenga una Nosotros financiación consideramos- singular. No. Digo porque el señor Paje, que es y el presidente de Asturias, no están de acuerdo tampoco, no solo ya las Pero comunidades que- del PP, que pero- parece lógico. Pero es que vamos a ver, el acuerdo al que se alcanzó hace nada, 3 días, 4 días, es un pequeño primer paso. No hay nada escrito, no hay nada, se han sentado, han empezado a llegar a un acuerdo. De la misma forma que Canarias tiene una financiación singular que también tiene que ser reformada, los acuerdos al que se han alcanzado en esa mesa evidentemente son generalizables, no es solamente Cataluña. El primer pasito se ha dado ahora con Cataluña, porque Cataluña lleva reclamando una reforma del sistema de financiación desde hace muchísimos años. Y el sistema de financiación autonómico, vuelvo a repetir, es del 2009, caducó en el 2014, llevamos 11 años con un sistema de financiación que es obsoleto y que de todas formas hay que reformarlo. En ese momento se han sentado con Cataluña, se ha llegado a una boza de acuerdo, que no es ni siquiera un acuerdo en firme, sino que hay que poner cifra, hay que poner detalles, hay que volver a poner la letra pequeña, hay que alcanzar un acuerdo con todas las fuerzas políticas, porque en la misma Cataluña hay partidos que no están del todo de acuerdo con esa primera amago de acuerdo, ¿vale? Y entonces, estar poniendo sobre la mesa un debate donde se habla de insolidaridad, cuando es precisamente una comunidad como Cataluña, una comunidad como Madrid, que son las que más han aportado a las demás comunidades autónomas, es un debate estéril. Primero, porque no tenemos datos. Vuelvo a repetir, en este acuerdo no hay absolutamente ningún dato. Hay un inicio, un amago de acuerdo. Segundo, porque precisamente Canarias es una de las comunidades que tiene una financiación singular. Vuelvo a repetir el dato, el 85% del presupuesto de la Comunidad Canaria se financia por el Estado.
Bueno, yo lo único por aclarar, el Canarias está en la Constitución, precisamente en la Constitución que se hizo el REF, es decir, que tenemos un sistema, pero que está recogido en la Constitución. Claro. Lo que no está recogido en la Constitución es lo que ahora se pretende hacer, a no ser que se recoja. Pero de momento no está recogido. Precisamente, vuelvo a repetir, eso es un primer amago. La señora ministra de Hacienda Montero, cuando era consejera de Hacienda de Andalucía, bueno, la hemeroteca no engaña, decía que esto era un sistema insolidario y que Andalucía no iba a permitirlo, y era del PSOE en aquel momento. Sí, pero que precisamente por eso el acuerdo tiene que pasar luego por reformas de leyes constitucionales. No, claro. A mí realmente me sorprende esa manera de vender que este es un primer paso a una financiación para todas las comunidades. Pero se empieza por Cataluña. Se empieza por Cataluña porque es donde se necesitan los votos para que el Partido Socialista siga manteniéndose en el poder. Vienen a decir que a futuro se va a hacer con otras comunidades autónomas. También se decía que no se iban a indultar a la gente del proceso, se ha indultado. También se decía que la amnistía no cabía en la Constitución y se ha producido la amnistía. Es decir, ¿a quién creemos? ¿Cuándo va a ser el siguiente? ¿Por qué no se ha empezado con Canarias o por qué no se ha empezado con Castilla y León? ¿Por qué no se ha empezado con otras comunidades? Se está no le hace falta esos votos. Efectivamente, ese es el meollo del asunto, no hay otra. O sea, nos están tratando de vender que este es un primer pasito. Esto no es un precio. Se está rompiendo la caja única. ¿Usted quiere decir, don Nacho, que si el gobierno de Pedro Sánchez no dependiera de los votos de Cataluña, no se hubiera hecho esa negociación? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Estoy plenamente convencido. Y nos están rompiendo la caja única de España. Y es que no solo está saliendo el Partido Popular o las comunidades del Partido Popular, están saliendo las comunidades, el señor Paje y todas las comunidades del Partido Socialista, pero es que no solo eso, es que hasta los inspectores de Hacienda ya están diciendo que esto es gravísimo. Entonces, y como tú dices, el REF está recogido en la Constitución, esto no. Antonio, ¿cómo lo ves el tema este? Porque hay muchas visiones, pero sin duda la que más está, el resto de las comunidades pues no están de acuerdo. De momento es lo que parece. El gobierno de España lo que viene a decir es que van a beneficiarse todo el mundo, que no solo Cataluña, sino con el nuevo sistema de financiación. Primero, es una tomadura de pelo más de quien gobierna en España, Canarias, a todas las comunidades autónomas, pero en este caso a Canarias. Hombre, la compañera del PSOE querrá decir que el gobierno de España debería compensar a Canarias con el 85% de los fondos del Estado. Eso no se lo cree nadie, que está compensando en estos momentos el 85%. Datos, no hablo de argumentario, datos. Mire, no cumple con las sentencias que hay sobre carreteras. No cumple con el total del agua desalada. No ha cumplido con los menores y con los tribunales diciéndoles lo que tienen que hacer. Insisto, aquí no le echo la culpa al PSOE. Hablo unos y otros que han gobernado España. Siempre han visto a Canarias como aquellos que están todo el rato quejándose y pidiendo. Porque no creo que no la conozcan, porque ahora viene otra vez el presidente del gobierno de España a disfrutar de vacaciones en Lanzarote, han venido los del PP, pero yo creo que no son capaces de enfrentarse con la valentía que deben hacerlo para decir Canarias necesita otro trato diferenciado, como bien se reconoce en la Constitución española, como también lo reconoce Europa ante el gobierno de España, y a mí esto la verdad que me cabrea. Y es evidente, si lo está diciendo ahora Nacho, pero el Partido Popular también hubiese hecho lo mismo y lo han hecho. Si efectivamente aquí hay un tema gravísimo y es un problema gordo interno en el Partido Socialista, con todo lo que está pasando alrededor de la parte orgánica, que se han puesto los catalanes y los vascos, los partidos independientes y nacionalistas, cabreados, y para intentar disimular la situación, no es que haya un amago, hay un acuerdo cerrado. La única diferencia es que hay según los vascos lo han engañado y se han dado un margen de 3 meses, solo por una parte. El resto del acuerdo está firmado. ¿Con y Cataluña ahora, te refieres? ¿Con Cataluña? Con el PNV y con Cataluña. Pero es que ahora hay otro partido catalán que ha dicho, espérense, porque como no nos den lo que nosotros también pedimos... Pero es que yo quiero lo mío. Sí, voy a bloquear los presupuestos generales. Por lo tanto, me parece bastante lamentable lo que está sucediendo. Y tengo que decir aquí una cosa, a HD, que está como representante de Coalición Canaria. No entiendo, que igual tiene su base interna, como coalición ante este atropello que está haciendo el gobierno de España a Canarias, sigue como mínimo manteniéndole el apoyo a este gobierno. Sí, permítame, Jorge, ya que doña Nova no quiso leerlo, por escrito de fecha 26 de julio del 2019, la mercantil actora formaliza
formaliza, es decir, presenta la demanda pertinente interesando el dictado de sentencia. Es decir, julio del 2019. Se acabó el debate. No se acabó. Yo sigo ahora con el tema. Sigo. Porque tú has, me has querido... Ahora está mi turno de palabra. Usted cuando le toque diga lo que quiera. Ahora estoy en mi turno de palabra. Ahora no la he nombrado. Esta sentencia es del recurso de expropiación. Que no. Y es el procedimiento 52 Este es el ordinario, que este es el ordinario, ¿no? Este es el ordinario. 52 2019. El ordinario, el primero. Sí. Aprenda. 2019, pero el primero. aprendas tú. Aprenda a leer. Aprenda a leer, que ya no le puedo decir ni que aprenda a interpretar. El pleito con la propiedad empezó en el 2016. Judicial en el 2019. No, después te doy tiempo. Ahora está el turno de HDI. Venga, está el turno de HDI. Acabo de leer el Después te leo, en tu tiempo. No, en tu tiempo. Puede volver a un argumento anterior, vuelvo yo también, no pasa nada. Cuando tenga su turno de palabra y se lo del moderador que parece. Venga, vamos. Repito, acabo de leer simplemente Pero no me vuelvo a lo mismo, venga. Con respecto a la financiación autonómica, cuando hablamos de sistema de financiación autonómica, hablamos de sistema. Es decir, y el señor Sánchez se ha sentado a comprar los 7 votos del partido catalán. Ya está. Eso es lo que ha hecho. ¿De qué partido? ¿De qué partido? De Esquerra Republicana, y ahora tendrá que comprar los de Junts. Esto es así, es decir, eso es lo que... ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Que la compra de los votos para que no haya una moción de censura nos cuesta que el IRPF se lo regalen a los catalanes. Esa es la realidad de lo que está pasando. Claro, que no me interrumpa usted. Que yo le he escuchado a usted. Decir los disparates que ha dicho, calladito. Los disparates lo dice usted. Sí, lo digo yo. Si me deja decir, de verdad, les tiene Carlos Espino con vayan a una tertulia y no dejen hablar HDI. Y todos vienen a hacer lo mismo. Déjeme usted terminar. Pero tú estás obsesionado con Carlos Espino, pero mira, quédate tranquilo, que Carlos Espino no piensa en ti. Millones la Ah, no, tú lo nombras siempre. Es que lo nombras siempre, de verdad. Ve cómo viene adoctrinada. No, yo no vengo adoctrinada, pero no te puedo dejar la gente no me puede acusarme de que diga tiempo, ¿no? Yo no le estoy pidiendo permiso para hablar. El turno de palabra lo da el moderador y está haciendo el mío. Por favor, termina ya con el tema de la financiación. Financiación. Vuelvo a empezar desde el principio. Es decir, señor Sánchez necesita los 7 votos catalanes para mantenerse en la Moncloa. Y se ha sentado con Junts y se ha sentado con Esquerra y ha dicho, ¿cuánto me cuesta? ¿Financiación? Pues toma financiación. ¿Amnistía? Pues toma amnistía. Eso es lo que está pasando. Ojalá, y lo digo porque además seríamos más baratos de comprar en Canarias, porque cuesta menos las cosas traerlas para Canarias que llevarlas para aquellas comunidades grandes con tanta gente. Ojalá aquí tuviéramos 7 votos, porque entonces estaríamos nadando en oro para mantener al señor Sánchez. Y la realidad es que aquí no ha cumplido ni una de sus promesas. Allí todas. Le puso la ley de amnistía, los indultó, ahora les va a dar la financiación, rompe la caja única, la tesorería general ya la está negociando con los vascos. Esa es la realidad. El precio es lo de menos. Lo importante es mantenerse en la Moncloa, que se rompa lo que se tenga que romper, que se pague con dinero público lo que se tenga que pagar, pero que se mantenga Sánchez en la Moncloa. Esa es la premisa. Y eso es lo que está ocurriendo y es lo que estamos viendo con la financiación autonómica. Usted no puede hablar de un sistema de financiación autonómica cuando no ha sentado a las comunidades autónomas. Se ha sentado con los catalanes a decir, oye, para los catalanes esto, que tienen 7 votos. Y después, lo que queda, vemos cómo lo repartimos con las demás. Eso es lo que está pasando. Bueno, tenemos que terminar. Hay un tema que posiblemente para el Partido Socialista sea un tema positivo, y es que el que fue presidente del Parlamento de Canarias, y en este caso sigue siendo, creo que, vicepresidente segundo o tercero del Parlamento de Canarias, Gustavo Mato, finalmente el juez ha dicho que a este señor nunca se le ha estado investigando en el caso de presuntas, en este caso de corrupción, de una trama policial y empresarial del sur de Tenerife, relacionado con los cannabis, negocio del cannabis, de tiendas legales de cannabis. En cualquier caso, esto es un caso que también, no sé, todo el mundo debemos aprender, también cuando se acusa a la gente, cuando todavía ni siquiera había una acusación contra este señor, pero ya todos los medios de comunicación, los partidos políticos. Es verdad que en este caso los partidos políticos tuvieron cierta prudencia en general, algunas personas no tanto, personal de cada partido, pero en este caso no parece que, el señor Gustavo Mato está libre de toda duda, más allá de que se pueda criticar o no criticar que mantuviera una reunión informal con una persona. Desde luego, no es ni siquiera sospechoso. Nosotros lo teníamos muy claro. Estaba en el informe policial, pero sí, pero de la misma forma que está en el informe porque había una grabación, simplemente. Claro. En este mismo informe policial, y cosa que medios de comunicación, para llamarlo de alguna manera, como El Mundo, obvió
mencionar, en este mismo informe aparecía también una reunión con Fernando Clavijo, por ejemplo. Y aparecía también el regalo de 2 entradas a un partido de fútbol del Real Madrid por parte de este empresario al alcalde de Coalición Canaria de San Miguel de Abona, hecho que podría incluso ser tildado de delito de cohecho. Pero eso el Mundo no lo puso en su portada, solamente se centró sobre el Partido Socialista. Con lo cual, evidentemente es algo que nos alegra, pero es algo que nosotros ya dábamos por hecho porque conocemos muy bien a nuestro compañero y en ningún caso teníamos dudas de que fuera sospechoso, ni siquiera imputable por ese tipo de hechos. Bueno, la verdad es que dada la presión mediática que había, en aquellos momentos dudaba mucha gente si el señor Gustavo Mato iba a resistir. En este caso, porque de alguna manera había gente... No ya porque tuviera que está claro que el juez lo ha dejado más que claro, que no tiene ninguna implicación en la trama que se estaba investigando, lo cual esto es lo importante, pero evidentemente a lo mejor de manera, digamos, por el hecho de que hubiera tratado con una persona que luego se vio implicado, porque cuando él se reunió ni siquiera estaba acusado esa persona, después, pero sí es verdad que en el Partido Socialista internamente se consideró que no debía haberse hecho esa reunión, donde el hombre le solicitaba una serie de cosas, no para que le hiciera ningún favor, sino porque había denunciado una serie de cosas que estaban ocurriendo en una comisaría del sur de Tenerife. No, a ver, yo creo recordar que esto ha salido porque se intentó personar en la causa, creo recordar, ¿no? El señor Gustavo Matos, y el juez le ha dicho que en principio no está sospechoso de ningún tipo de investigación. Si es lo que el juez entiende, está correcto. No quiere decir que en un futuro pueda existir algún tipo de implicación. Estamos hablando de un momento preciso en el que él se persona y en ese momento a lo mejor el juez no tiene las pesquisas necesarias para poder imputar a esa persona o investigarla. Pero es cierto que a día de hoy el juez es lo que ha dicho y el Partido Popular defiende la actuación de los jueces. Y siempre, es decir, no nos ponemos como el Partido Socialista, que cuando hay una sentencia o cuando hay una investigación en contra del Partido Socialista empieza a lawfare, empieza a meterse con jueces, empieza a meterse... No, el PP respetamos esa postura. Es decir, si entiende a día de hoy el juez que Gustavo Matos no tiene ningún tipo de implicación, nosotros no estamos diciendo cuando nos gusta la sentencia no criticamos, cuando no nos gusta criticamos a los jueces, que es lo que hace el Partido Socialista. El PP el Partido Popular directamente esconde imputaciones y vimos lo que ha pasado con Montoro, que la imputación se conoce 8 años después. Yo te estoy diciendo que cuando sale... Tú ha salido alguien del Partido Popular a meterse con... Yo había sido tranquilita, no había puesto ha salido el Partido Popular, ha salido el Partido... yo te digo, ha salido el Partido Popular... Montoro, después de 8 años sabemos que está involucrado. Pero ha salido el Partido Popular estos días a criticar al juez que le imputa a Montoro. Yo te pregunto... directamente se ha estado calladito. Lo que sea, pero yo te digo, desde que ha salido, se ha levantado el secreto de sumario y se le ha imputado a Montoro, dime algún dirigente del partido, Popular que se haya metido con los jueces de este país. Con ese juez, no le han dicho nada. Ay, por eso es lo grave, no le han dicho nada. De lo que dice el Partido Popular con respecto a los jueces. Otra cosa es que le echen del partido, otra cosa no tiene nada que ver. Yo te estoy diciendo que el Partido Popular, cuando un juez investiga a alguien del Partido Popular, no va diciendo la oferta, no va metiéndose con los jueces, no va diciendo que se inventan las causas. No tienen argumento ninguno. Nacho, lo siento, porque no tenemos más tiempo. Venga, Antonio. Presunción de inocencia siempre para uno y para otro, y sobre todo que el político nos dediquemos a la política y los demás se dedican a lo que se dedican, porque muy mal, nos estamos haciendo un flaco favor. Y si esto es lo que nosotros le queremos transmitir a la población, con razón la gente no quiere votar cada vez que hay elecciones. Un minuto, Yedey, no tienes más. Sí, desde luego, repito, lo que digo siempre en estos casos, presunción de inocencia y que la justicia actúe con independencia de lo que tenga que hacer, sea quienes sean los investigados, sean quienes sean los imputados. Eso con respecto a la justicia, y alegrarme, pues si no ha tenido nada que ver, pues enhorabuena. Y por el daño que se le hace. Por el daño que se le puede hacer. Es que muchas veces no nos damos cuenta igual del daño que se hace a las personas. Independencia para la justicia, coherencia para los partidos políticos, que lo mismo que hoy aplauden, lo aplaudan cuando le toque a otro. Bueno, yo como siempre he mantenido una postura en este tipo de cosas la misma siempre, y creo que muchas veces el tiempo da la razón. En este caso me alegro de que yo mantuve la prudencia suficiente, que no mantuvieron mucho, en el sentido de no acusar ya a una persona de algo que ni siquiera era
estaba como ni siquiera investigado en el caso. Pero bueno, esto cada uno tenemos nuestra forma. A mí me da lo mismo que sea del PP, que sea de coalición o que sea del PSOE, como es en este caso. Hay que tener la presunción de inocencia siempre por encima, porque si no, el Estado de Derecho en el que vivimos cuando se empieza a dudar de la presunción de inocencia, el Estado de Derecho cae, y de los jueces. Sus bases, y los jueces. Y los jueces. Nova, muchas gracias, a pesar de que hoy has tenido un día, en fin, de mucha actividad. También a Chedey Eugenio, buenas tardes, Muchas Chedey. gracias, buenas tardes a ustedes. Y también Antonio Gracias, Morales, que haya gracias. venido por aquí desde Tinajo, además de al asesor jurídico en el Ayuntamiento de Arrecife del Partido Popular, en este caso Nacho Herrera. Buenas tardes, Nacho. Nosotros no es una amenaza, el lunes a la misma hora. Buenas tardes.